Buenos días, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Agradecemos al Señor el hecho de que nos permita estar en esta mañana preciosa en su casa para adorarle, alabarle, exaltarle como solamente Él merece. Vamos a dar continuidad a esta serie de estudios que hemos comenzado la semana pasada para continuar hablando sobre la oración. Y gran parte de este mes deseamos estar hablando sobre la oración. Así como el mes pasado estuvimos hablando sobre la palabra de Dios. Y el mensaje que vamos a compartir en esta mañana es un mensaje muy actual, muy vigente, muy apropiado para los momentos en los cuales está viviendo nuestro país y también Europa y el mundo. Probablemente la noticia más importante en los diferentes medios de difusión masiva secular de España sea el proceso soberanista que se está realizando en el día de hoy en Cataluña. Y es por eso que Dios ha puesto en nuestras manos un mensaje que se titula El cristiano y el gobierno. O sea, la actitud que debe de asumir el cristiano ante las autoridades. Y vamos a estar hablando de cuál es nuestra función, cuál es nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios, frente a los que nos gobiernan. Tenemos que partir en primer lugar de la base de que Dios nos ordena en su palabra de que debemos orar por nuestros gobernantes y por todas las personas que están en eminencia. Voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo número 2, los versículos del 1 al 5. Primera a Timoteo, capítulo número 2, los versículos del 1 al 5. Vamos a buscarlo todos y ahora leyendo la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 al 5, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el versículo 8 dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. La palabra de Dios claramente nos dice que el deseo de Dios es que nosotros como sus hijos en nuestras oraciones diarias estemos presentando como un motivo de oración a nuestros gobernantes, a los reyes, a todas las personas que de una manera u otra nos presiden y ocupan un lugar en el gobierno. Que oremos, que podamos interceder por ellos, y cuando presentamos una persona ante Dios, creo que no existe nada más valioso que pedir por la salvación de esa persona, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros reyes, para que Dios un día abra su corazón, abra sus ojos espirituales, para que estas personas un día puedan tener un encuentro con el Dios creador del universo y puedan hallar la salvación eterna. Pero también para que estas personas, Dios les dé sabiduría para que puedan dirigir a las naciones.
este versículo 2 que dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia, Dios habla hoy, que dice lo mismo, pero con otras palabras, un lenguaje tal vez más actual, más sencillo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. La Biblia, Nueva Versión Internacional, traduce este versículo de la siguiente manera. Dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Hermanos míos queridos, cuando oramos por nuestros gobernantes, estamos orando por el bienestar de toda una nación. Entonces es una oración que tiene una repercusión nacional. Estamos pidiendo por esos gobernantes y estamos pidiendo por el bienestar de toda una nación. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo número 29, versículo 2, dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, ¿se imaginan que los que nos presiden sean personas justas? Entonces nos beneficiamos todos, porque dice, el pueblo se alegra. Como dice ahí el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedir por la salvación de esas personas, pedir porque esas personas un día puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y como resultado de todo eso, vamos a tener lo que dice ahí el versículo 2, la parte B, donde dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces debemos orar en primer lugar por nuestros gobernantes. En segundo lugar, recordar que la nación de Israel fue el único pueblo sobre la faz de la tierra que en un momento dado tuvo un gobierno teocrático, es decir, Dios era su rey. Dios era quien los gobernaba, Dios era quien los sustentaba, Dios era quien gobernaba o quien llevaba a cabo sus victorias, era el que peleaba por ellos, Dios era el que los dirigía, el que los guiaba en todo momento. Pero llegó el momento en el cual la nación de Israel se dejó influenciar por sus vecinos, y llegó el momento en el cual, en los tiempos de Samuel, comparecieron ante Samuel los ancianos y pidieron un rey. Quisieron imitar a las naciones vecinas y piden que sea elegido un rey. Vamos a ver qué sucede en este acto, en este momento en el cual los ancianos de Israel vienen ante Samuel y le piden un rey. Busquemos todos el primer libro de Samuel, capítulo número 8, a partir del versículo número 5 y hasta el versículo número 22. El primer libro de Samuel, capítulo número 8, a partir del versículo número 5 y hasta el 22. Es una descripción maravillosa de los gobiernos humanos de todas las épocas, de todos los países, y cómo Dios describe en su palabra lo que iban a hacer estos gobernantes. Vamos ahí a ver qué Dios nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo número 8, los versículos del 5 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Vemos aquí, hermanos míos queridos, una descripción exacta de lo que ha sucedido a través de los años en todos los países, en todas las naciones, y lo que han hecho los diferentes gobiernos. El mal en sí no está ni en el socialismo ni en el capitalismo. Dios claramente sabía lo que iba a suceder porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. El mal está en el corazón y ningún gobierno humano podrá satisfacer las necesidades del hombre. Se necesita, hermanos míos queridos, poner la confianza en Dios. Nuestra dependencia debe ser de Dios y no de los gobiernos de este mundo, sino en una vida más allá de la muerte. No podemos poner nuestras esperanzas, nuestras expectativas en esta vida terrenal, sino en una vida más allá de la muerte. Los gobiernos humanos, por muy buenos que sean, siempre nos van a mentir, siempre nos van a engañar, y ya ustedes están viendo las noticias de la televisión, cómo es un desastre, cómo el fraude que está existiendo, la corrupción que está existiendo dentro de los gobiernos que nos rodean. La Biblia dice en Jeremías capítulo número 17 versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El mal en sí está en el corazón del hombre. El corazón del hombre es malo desde su juventud. La Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón del hombre está contaminado, el corazón del hombre está enfermo por el pecado y necesita un Salvador. Entonces, hermanos míos queridos, debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos interceder por ellos para que ellos puedan dirigir este país y el mundo sabiamente, para que ellos puedan tener un encuentro con Dios. Eso es lo que Dios nos manda hacer. El resultado lo dejamos en manos de Dios y en manos de las personas. Recordemos que Dios es
quien pone reyes y es Dios quien quita reyes. Que Dios no se ha desentendido ni un instante de su creación, que Dios sigue gobernando, que Dios sigue llevando a cabo sus planes para este mundo, que no sucede nada en este planeta sin que Dios lo permita, que Dios está al tanto de cada cosa que sucede. La Biblia nos dice en Romanos capítulo número 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay establecidas han sido establecidas por Dios. Repito, dice Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios está al tanto de su creación. El libro de Daniel es un ejemplo de ello, como proféticamente Dios reveló a Nabucodonosor por medio de aquella imagen los diferentes reinos que iban a venir sobre este mundo en aquel entonces, y es una descripción después las diferentes visiones de Daniel, como nos hablan acerca de los diferentes reinos. Daniel capítulo 4, vamos a buscarlo todos. El libro del profeta Daniel, capítulo número 4, donde Daniel está interpretando a Nabucodonosor aquella visión que él tuvo del árbol, de aquel gran árbol. Y Daniel capítulo número 4, versículo 17, dice así. Este es Daniel conversando con Nabucodonosor, le dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, él gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. O sea, Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano, Él está por encima de todo. Ahora también en este mismo capítulo, en el versículo 25, dice lo siguiente, dice: que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, creador del universo, que también lo sustenta y lo gobierna, él tiene el dominio sobre el reino de los hombres. En el versículo número 32 de este mismo capítulo dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da al que él quiere. Esta es la locura de Nabucodonosor, que está 7 años viviendo en el campo como los animales, hasta que él recobra el juicio. Y nos dice ahora Daniel capítulo número 5, versículo 21, dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio en el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios gobierna este universo. Por ejemplo, Tancredo Neves, un hombre que nació en el año 1910 y murió en el año 1985, fue un político, dijo en unas elecciones, dijo: si saco tantos votos en las elecciones, ni Dios
ni Dios podrá impedir que sea presidente. Efectivamente, sacó los votos y fue elegido presidente de Brasil en enero de 1985. Neves fue operado antes de la toma de posesión y nunca se recuperó. Murió de complicaciones después de la cirugía. No pudo tomar posesión del cargo. El vicepresidente electo José Sarney Costa asumió transitoriamente la presidencia. Hermanos míos queridos, la historia, la Biblia nos enseña de que Dios quita reyes, de que Dios pone reyes, de que Dios es un Dios todopoderoso que gobierna y que Él no se ha desentendido de su creación. Hermanos, la Biblia nos dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes. Vamos a buscar todos Tito, la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo número 3, versículo 1. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a este joven pastor inspirado por el Espíritu Santo y le está diciendo algo a la iglesia. Recuérdales, le dice este joven pastor a la iglesia, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Debían los cristianos estar sujetos, sometidos a los gobernantes y a las autoridades. Volviendo a Romanos 13, 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a las autoridades, a los establecidos por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios quiere que nosotros podamos estar sometidos a las autoridades, a los gobernantes. En la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 2, primera de Pedro, capítulo número 2, vamos a buscarlo, del versículo 13 al 17, vamos a ver la enseñanza de este hombre que caminó 3 años y medio con Jesús, el apóstol Pedro, y vamos a ver la enseñanza que el Espíritu Santo nos transmite a través de él. Dice así la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículos del 13 al 17. Dice: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La Biblia nos dice que debemos estar sometidos a nuestros gobernantes, honrarlos, respetarlos, estar sometidos a sus leyes. Debemos obedecer a nuestros gobernantes, pero como cristianos, como hijos de Dios, siempre tener presente que debemos tener una prioridad. Cuando los gobernantes nos mandan a hacer algo que va en contra de nuestros principios como cristianos, obedecemos a Dios en primer lugar antes que a los gobernantes. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. Está en Daniel capítulo número 3, los versículos del 14 al 18. Donde vemos que Nabucodonosor ordenó construir una gran imagen y al finalizar la música
los instrumentos de música, toda persona debía postrarse ante aquella imagen de oro de unos 60 codos de altura que había ordenado el rey Nabucodonosor a construir. Pero eso es una idolatría. Los cristianos, los hijos de Dios, solamente se postran ante Dios, y adorar cualquier otra cosa se convierte en un ídolo y es un pecado delante de Dios. En Éxodo capítulo 20 está ahí el mandamiento que no debemos hacer ninguna imagen y no debemos postrarnos ante ella, no debemos adorarlo, solamente a Dios. No podemos tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. Y Mesac, Sadrach y Abednego, estos tres jóvenes, al igual que Daniel, tenían claramente la posición de un hijo de Dios de no adorar ninguna imagen, solamente adorar a Dios. Y ellos fueron capaces de desobedecer la orden del rey y fueron echados al horno ardiendo 7 veces más calentado de lo acostumbrado, pero fueron capaces de decir: yo obedezco a Dios, pase lo que pase. Ahí está en Daniel capítulo número 3, versículo 14 al 18, que les invito a leerlo en casa. Es muy importante estos versículos. Hermanos míos queridos, es de valientes obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Tenemos otro ejemplo más, y es en la propia vida de Daniel. Dice la Biblia en Daniel capítulo número 6, que a los 119 sátrapas, excluyendo a Daniel porque eran 120 con Daniel, esos 119 sátrapas se pusieron de acuerdo para coger a Daniel en algo en cuanto a lo relacionado con su Dios. Querían hacer fracasar a Daniel en algo, no encontraban alguna causa y fueron a juzgar o a juzgar en lo relacionado a su Dios. Y fueron delante del rey Darío y le dijeron: oh rey, vive para siempre. Ordena que ninguna persona en todo el reino puede clamar a ningún Dios fuera de ti, oh rey. Y ordénalo, fírmalo aquí, que es una ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Pero dice la Biblia que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su casa, y abiertas las ventanas de su casa que daban a Jerusalén, se arrodillaba y oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Eso está en Daniel capítulo número 6, versículos 10 y 11, y cómo Daniel siguió orando, siguió clamando a su Dios. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los gobernantes. No podemos permitir que nada pueda frustrar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, esos ratos a solas que tenemos diario con Dios. Que no rompamos esas citas diarias que tenemos con Dios por medio de ninguna institución humana que pueda ordenar cualquier cosa contra nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios. Y Daniel, sabemos toda la historia, fue echado al foso de los leones, pero Dios cuidó de su vida, así como cuidó la vida de sus 3 amigos en el horno ardiendo, y salieron los amigos sin ningún tipo de daño hecho por el fuego, así como Daniel salió sin ningún tipo de daño del foso de los leones. No siempre Dios va a cuidar de nuestra vida, no siempre Dios va a actuar de la misma manera. Habrán momentos en los cuales estaremos en el fuego y nos quemaremos, como muchos hombres de Dios a través de la historia que fueron llevados a la hoguera, que fueron tirados en los coliseos romanos y despedazados por la fiera, pero ellos fueron capaces de obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Tenemos muchos ejemplos que compartir y cada uno de ellos es un gran desafío. Vamos a ver también en Hechos capítulo número 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, lo que los principales judíos dijeron a Pedro y a Juan después de la sanidad del cojo ahí en el templo, en la puerta de la Hermosa, cuando se formó un gran alboroto y ellos tienen que comparecer ante el concilio. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo número 4, los versículos 18 y 19. Dice así:
y tomándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes que se hacen pasar por personas que tienen una buena relación con Dios, le dice Pedro y Juan a los principales judíos, ustedes que dicen que saben, juzguen, ya que nos están prohibiendo hablar en el nombre de Jesús. ¿Es lícito obedecer a Dios antes que a los gobernantes? Pues claro que sí. Y vamos a ver cómo, a pesar de que había esta medida de que estaba prohibido para ellos predicar en el nombre de Jesús, vamos a ver lo que ellos hicieron. Dice Hechos capítulo número 5, los versículos 28 y 29, dice así: diciéndoles: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre inocente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos míos queridos, cuando nuestros gobernantes, las personas que están en eminencias, nos prohíben hacer algo que va en contra de nuestros principios cristianos, nosotros en primer lugar tenemos a Dios. Obedecemos en primer lugar a Dios. Y quisiera también pasar a otro punto, ya que la Biblia nos enseña a someternos a nuestros gobernantes, a orar por ellos, a poner a Dios en primer lugar. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Puede un cristiano ocupar un lugar en el gobierno? ¿Puede un cristiano ocupar un alto cargo en la política? Por supuesto que sí. Dios en su palabra no dice que sea eso un pecado. Dios ha llamado a través de la historia a algunos hombres a ocupar cargos dentro del gobierno de una nación. Y si Dios nos llama, o si Dios le llama a usted, hágalo. No es pecado, pero hágalo honrando y glorificando el nombre de Dios. Dios nos ha comprado con su sangre, Dios nos ha creado para que estemos en los mejores lugares de este mundo, para proclamar que Él vive, que Él es poderoso, que Él está obrando en nuestros corazones y quiere entrar en los corazones de cuantas personas nos rodean. Tenemos el ejemplo de José en Egipto. José llegó a Egipto siendo un joven de 17 años y sin embargo a los 30 años compareció ante el faraón y el faraón lo puso como gobernador de todo Egipto, la segunda persona en importancia en todo Egipto. Y a pesar de que toda esa sociedad estaba influenciando en él negativamente, tratando de cambiar su identidad, tratando de destruir su adoración al verdadero Dios, porque ahí se hablaba otra lengua, se adoraban los ídolos, se adoraban muchas cosas hasta el río Nilo, y sabemos que los judíos, los hebreos, los descendientes de Abraham eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, al verdadero Dios que creó el universo. Y José pues llega allí y ocupa un lugar dentro del gobierno. También tenemos, como hemos dicho, el ejemplo de Daniel, un jovencito que fue llevado prisionero de Judá, de Jerusalén, de la tierra de Israel, hacia Babilonia, y allí ocupó un cargo importante tanto en el gobierno de Nabucodonosor allí en Babilonia, como también de Belsasar, como también de Darío. Ocupó cargos ahí dentro de diferentes gobiernos, dentro de diferentes reinados, y él fue un hombre fiel, un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que le rodeaban y siguió manteniendo su integridad y su relación con Dios, a pesar de haber ocupado un puesto de importancia. Tenemos el ejemplo de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, y llegó a ser el rey de Israel.
el rey de toda una nación, y con sus pecados, con sus virtudes, con sus defectos, pero siempre manteniendo una relación con Dios. Tenemos el ejemplo de Salomón, tenemos el ejemplo de Nehemías, quien fue un copero y sirvió a un reino persa, a Tajerjes. A ese rey le sirvió Nehemías como un copero, ocupó un puesto importante y sin embargo mantuvo su relación con Dios. Tenemos el ejemplo también de la reina Esther, siendo una jovencita judía, llegó a ocupar el trono de todo este vasto imperio al contraer matrimonio con Asuero, y llegó Esther a ser la reina de toda aquella nación. Hermanos míos queridos, creo que actuaríamos más bíblicamente si comenzamos a orar más intensamente por los que nos dirigen. Esta es una de las formas que ha dicho Dios que debemos hacer para vivir en este mundo de una manera tranquila, de una manera pacífica, como dice la palabra de Dios, para que vivamos en este mundo quieta y reposadamente. Hermanos míos queridos, debemos ser hombres y mujeres de oración. Recuerde siempre, cuando estamos de rodilla, somos más altos. Cuando estamos de rodillas, somos más fuertes. Debemos ir a Dios y debemos presentar nuestra nación, presentar nuestra familia, porque también Dios nos ha llamado para ser sacerdotes de su reino, para ser sus embajadores en este mundo, y debemos, ¿por qué no?, estar proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero a la vez orando. Le hablo a las personas de Dios y le hablo a Dios de las personas, intercediendo por nuestra nación. Hermanos míos queridos, volviendo a este tema de que el cristiano, si puede ocupar un lugar político, somos extranjeros, somos peregrinos, somos embajadores del reino de los cielos, pero nunca olvidarnos que tenemos los pies en esta tierra, y aunque estamos de paso por este lugar, Dios puede usarnos grandemente para llegarle a esos políticos. Alguien tiene que estar allí, alguien tiene que estar allí cerca de ellos para hablarles, para tener influencia sobre toda una nación. Oremos por nuestros gobernantes. Que el Señor les siga bendiciendo muy ricamente a todos.